mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más atentos en este horario para estar estudiando la palabra del Señor, estar en ese mismo sentir y poder desarrollar pues este tema que hemos estado llevando a cabo ya por varios días. Vamos a hacer una oración y de esta manera pues iniciamos y damos tiempo también a que las personas se vayan conectando, vayan enviando este link para comenzar el tiempo de estudio. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso Dios de toda gloria y toda majestad, muchas gracias te damos por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, tú has sido fiel. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y nos has bendecido. Gracias. Gracias porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias porque en medio de todo, Señor, podemos ver tu misericordia y tu favor, Padre. Señor amado, queremos presentarte este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, meditando en ella. Te pedimos que nos dé la sabiduría, la capacidad de comprenderla, Señor amado. Enséñanos, déjanos entender cosas que están por venir y que podamos aprender, Señor, de todo esto. Cosas que aún no han llegado, pero que van a llegar, y esto nos coloca en una ventaja para poder organizar nuestros pasos, nuestra vida, y poder, Señor amado, alinearnos con tu palabra. Gracias, bendice cada familia, cada hogar, cada vida que se conecte en esta hora. Bendición y tu gracia sobre sus hogares, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amados, una vez más, Dios les bendiga a todos los que acaban de conectarse. Bendiciones. Y vamos a estar continuando con este tema que estamos llevando adelante. Estamos hablando acerca de los tiempos del fin. Estamos hablando acerca de ubicándonos en la historia. Y hemos venido pues ubicándonos en todo esto. Hoy vamos a continuar con el tema que nos corresponde. La noche anterior estuvimos mirando sucesos de la semana 70 de Daniel en el cielo. Y dijimos que el primer suceso comenzaba con el arrebatamiento de la iglesia en el cielo. Luego lo que venía a continuación era el tribunal de Cristo. Y luego, en ese orden de ideas, viene lo que se conoce como del Cordero, que fue lo que estudiamos ayer. Bien, ahí más o menos se está ese lapso de 7 años, ahí ya se cumplen esos 7 años, la semana 70 de Daniel, en el cielo, los sucesos del cielo, se cumplen ahí. Y entonces nos encontramos otra vez terminando la semana 70. Terminamos la semana 70, vimos que en la tierra estaba la batalla de Armagedón, con la segunda venida de Cristo, y ahí se terminaba la semana 70. Y en el cielo pues encontramos que están las bodas del Cordero, y con esto se termina la semana 70. Entonces, terminamos la semana 70 de la profecía, la semana 70 de Daniel, lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación o el gobierno del anticristo. Terminamos allí y entonces se termina esa franja y comienza otro suceso que tiene que ver en la tierra, ¿ok? Tiene otro suceso que tiene que ver con la tierra y es precisamente lo que vamos a entrar hoy. Entonces ya terminamos la semana 70, ahí se cumplen las 70 semanas que se habían profetizado, o que la visión que había recibido Daniel de las 70 semanas que estaban destinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Allí se cumplen, terminamos ese ciclo de 70 semanas. Pero ahí no termina la historia. Se cumplió la semana 70, tanto en la tierra como en el cielo, se cumplió. Pero ahí no termina la historia, vienen otros sucesos. Vamos a ver cuáles son esos sucesos que vienen. Entonces, en esta noche nos corresponde estudiar el reino milenial. Ese es el tema que nos corresponde estudiar hoy, el reino milenial. Y para ello pues vamos a tomar la escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Tome su Biblia allí para que usted se ubique, dice la palabra del Señor. Capítulo 20, verso 4 al 6, dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo
1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ok? Eso es el pasaje que utilizamos para iniciar. Entonces vamos a hablar acerca del reino milenial que sucederá aquí en la tierra. Pero para poder hablar de esto tenemos que ubicarnos en que dentro del cristianismo, por decirlo de esta manera, hay algunas posturas, hay varias posturas que tienen que ver con el reino milenial. Personalmente, cuando enseño estos temas, a veces me gusta proponer o mostrar las posturas que hay, porque hay algunos temas en la escritura, sobre todo lo que tiene que ver con profecía, con escatología, que no se pueden dar por sentado 100% porque tal vez no hay todo el argumento bíblico. Entonces hay espacios, hay lagunas en las que uno que dice, no, bueno, pero ¿será que esto es así? ¿Será que no es así? Entonces no me gusta ser como dogmático, no me gusta en ocasiones donde hay situaciones así, decir no es así, es como yo digo y punto. No, me gusta proponer, mostrar lo que otras personas también han estudiado y piensan del tema. Y pues si ya me piden o quieren que deje clara mi postura, pues yo digo, bueno, para mí es esto. Pero me gusta dejar que mostrar las otras posturas que hay también. Con esto pues también crecemos y ampliamos la visión en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay posturas en cuanto al reino milenial. Una primera postura se llama el amilenialismo. Amilenialismo, esta postura fue iniciada por San Agustín en el siglo IV. Y la declaración que él propone es que no hay milenio terrenal sino espiritual. O sea que la propuesta del amilenialismo es que no hay reino milenial en la tierra, sino que es como un estado espiritual. O sea que este evento del que vamos a hablar hoy no es literalmente terrenal, sino que es como un estado espiritual. Bueno, esa es la propuesta de San Agustín, se llama amilenialismo, o sea, no milenio terrenal. Está la segunda postura, que es el postmilenialismo. Este iniciado por Whitby en 1638, un unitario que decía que el mundo sería cristianizado, que la iglesia arreglará todo y se pondrá hermoso y entonces vendrá Cristo. Es decir, que este evento como tal no es como lo vamos a estudiar, sino que sencillamente la iglesia irá volviendo todo lindo, todo hermoso, todo maravilloso. Y ya cuando todo esté lindo, hermoso y precioso y la iglesia le tenga al mundo arreglado, entonces viene Cristo. Ya, esa es la postura. De hecho es la postura con la cual se basan también los testigos de Jehová. Ellos se basan también como en esa, ya que nacen de la misma familia. O sea, adventistas, testigos de Jehová, unitarios, nacen como casi que del mismo nido. Entonces, más o menos manejan la misma idea. Y tenemos el premileniarismo, que enseña que el Señor vendrá y establecerá su reino en la tierra. Muy bien, entonces esas es las posturas. Basamos en Mateo, si usted quiere tomar el texto allí, basamos en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y se apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, aquí habla del Señor estando en su trono y haciendo como un juicio. De hecho, en la batalla de Armagedón pues se comienza un juicio, allí un juicio a las naciones. Más adelante pues habrá otra situación parecida, pero bueno, sigamos. Entonces, terminada la batalla de Armagedón, se da inicio a lo que se conoce como el reinado de Cristo en la tierra, o sea, lo que se conoce como el reino milenial.
Bien, algunos proponen que, como decía hace un momento, que no habrá, otros proponen que sí habrá, pero que eso será un tiempo espiritual, no literalmente un evento en la tierra. Otros proponen que no serán 1000 años, que cuando habla de 1000 años lo que está hablando como tal es que será un reinado largo, pero no se sabe cuánto, sino que 1000 años como por decir algo, ¿ya? Pero bueno, hay muchas conjeturas ya que el texto pues nombra el término 1000 años muchas veces en este pasaje, lo que quiere decir que de hecho hay otros pasajes también que vamos a de pronto a tocar, pero miramos que entonces si se repite tanto 1000 años, 1000 años, milenio, 1000 años, 1000 años, 1000 años, pues tanta repetida nos está dejando claro que son 1000 años, ¿no? La cuestión es que como aquí en Apocalipsis se utiliza mucho simbolismo, entonces bueno, si un día no es un día, o si 3 horas no son 3 horas, entonces ¿por qué 1000 años y son 1000 años? Pero la repetición de 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, y en otros pasajes también, nos da la intención, nos deja ver la intención del escritor o del autor de dejar claro que es 1000 años. Bien. Entonces, después de la batalla de Armagedón, se da inicio al reinado de Cristo en la tierra. ¿Qué sucederá? Comencemos a mirar algo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice la escritura: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo. Esto es después terminada la batalla de Armagedón, después de que se ha destruido a la bestia, al falso profeta, se han apresado, se han echado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces dice, vi un ángel del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces viene un ángel con una llave y una cadena. Y prendió al dragón. ¿A cuál dragón? Aquí nos dice a cuál. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea, ya nos está diciendo exactamente a quién prendió. Y lo ató por 1000 años. ¿Qué hizo? Lo ató por 1000 años. Bueno, aquí nos muestra algo que va a suceder entonces en el reino milenial, y es que el diablo será atado por esos 1000 años. Esos 1000 años que estará Cristo gobernando la tierra, Satanás estará atado, guardado en una prisión, por decirlo de esta manera, por 1000 años. Ahora, esto es interesante. Dese cuenta que el pasaje nos muestra que vino un ángel cualquiera, mandaron a un ángel con una cadena, con una llave, y que viniera ahí, agarrar al dragón, lo encadenara y... Acá no dice que hubo una gran guerra, no dice que hubo una gran lucha, que el diablo venció al ángel, entonces tocó que mandaran a otros tres. Aquí sencillamente dice que el diablo le toca dejarse encadenar y dejarse guardar. Esto es interesante, porque es que en este pasaje, es en el único pasaje donde vemos que ataron al diablo. Y es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces hay dentro del cristianismo hay algunas prácticas, sobre todo cuando se trata de los temas de guerra espiritual o lucha espiritual, pues muchas veces hay como la costumbre de atar al diablo, ¿no? Entonces en el nombre de Jesús yo ato al diablo, pero usted mira la Biblia y el único momento donde el diablo es atado es aquí en este capítulo 20 de Apocalipsis. Es el único momento donde viene un ángel, lo encadena y lo guarda, ya listo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el diablo también está sujeto a la orden y a la voluntad de Dios. Entonces, pues es interesante, y por eso trae a colación eso, porque a veces hay como esa idea, ¿no? Vamos a atar al diablo en el nombre de Jesús, pero escúcheme, si el diablo está suelto y está haciendo lo que hace es porque igual cumple un propósito en Dios. O sea, el diablo no actúa solo, está bajo la autoridad y la soberanía de Dios, ¿ya? Cumple propósitos también. Entonces, pues si nosotros en el nombre de Jesús atamos al diablo, pues ¿cómo hace Dios para atar al diablo si él mismo dejó al diablo suelto? O sea, aquí está el momento en que lo van a atar y viene un ángel y lo ata. Entonces esto es como para que tengamos una idea de que muchas veces pues tenemos algunas oraciones o algunas prácticas que pues carecen de fundamento bíblico, ¿no? Entonces esto es como para tener una idea en cuanto a eso. Entonces dice acá que vino y ató al diablo por 1000 años, o sea, lo que dura el periodo del gobierno del Señor, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de
tiempo. Aquí nos está contando entonces un suceso, ¿verdad? Y es que comienza el gobierno de Cristo y el diablo es atado por ese tiempo de 1000 años. Ahora, comprenda usted lo siguiente. En los 7 años de la semana 70 de Daniel, bueno, usted sabe todos los juicios, los terremotos, las catástrofes, que los sellos, las trompetas, las copas, toda la cantidad de juicios y plagas y cosas tremendas que han caído sobre la tierra. Multitudes han muerto, la humanidad ha muerto por montones, pero termina la batalla de Armagedón. Hay juicio contra los ejércitos de las naciones, guerreros, soldados, capitanes, etc. Bueno, muy bien. Termina la batalla de Armagedón y comienza entonces el reino milenial. Ahora, escúcheme, la tierra no está despoblada. Todavía hay naciones sobre la tierra. O sea, multitudes de gentes murieron, pero todavía hay naciones sobre la tierra. Está Israel y están las naciones. Esto quiere decir que la tierra todavía está habitada. Que la tierra, con todo y lo duro que se le dio, pero todavía hay gente, todavía hay naciones, todavía hay pueblos que están sobre la tierra común y corriente, menguados, pero están. Esa gente pasan al momento del reino milenial, es decir, continúan. Terminó el anticristo y continúa Cristo. Entonces, continúan sobre la tierra, lo único que hay es un cambio de gobierno, pero continúan sobre la tierra. Bueno, es interesante pensar ahora en esto. Cristo va a gobernar todo el planeta Tierra. Directamente va a gobernar todas las naciones. Pero, recuerde que de esa gente que pasaron, entre esa multitud en las naciones, hay gente creyente. Recuerde los 144.000 sellados judíos. Son creyentes. Recuerde que ellos ganaron multitudes. Multitudes se convirtieron a Cristo. La nación entera de Israel ya se convirtió a Cristo para el reino milenial. Entonces hay multitudes de gente que ahora creen en el Mesías. Muy bien. También recuerde que en medio de todo eso había gente que estaba siendo sellada porque adoraba a la bestia. Y muchos de ellos murieron por los que venían, porque se herían solamente a los que tenían la marca de la bestia. Pero cuando pasan al reino milenial, toda esa multitud que ha adorado a la bestia y que ha recibido la marca no se desaparecieron. En medio de tantos juicios, todavía hay gente de esa viviendo sobre la tierra. Entonces las naciones pasan como están, termina el gobierno del anticristo, muchos murieron, la bestia, el falso profeta, la gran ramera, todos son juzgados, y ahora ellos pasan al gobierno de Cristo, al reino milenial. Entonces, eso es para que entendamos que la tierra todavía está habitada para ese tiempo. Todavía hay naciones, todavía hay gente mala y todavía hay gente buena, creyente. Entonces, eso es el contexto de la tierra para cuando Cristo comienza a gobernar. ¿Por qué es interesante esto? Ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces, miremos algunas características del milenial. Ya sabemos que es un reino milenial. Primero, sería un periodo de 1000 años, literalmente, según Apocalipsis 26. Dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego en el 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, entonces siempre está repitiendo que es un tiempo de 1000 años. Está diciendo que gobernarán con él 1000 años. Muy bien. Entonces, desde lo que yo entiendo y comprendo y según lo que yo he estudiado, para mí realmente es un periodo, primero en la tierra, y segundo, es un periodo de 1000 años, literalmente 1000 años, es decir, un milenio. ¿Ok? Entonces, terminan los 7 años de Cristo y comienzan 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra. Entonces, para mí, mi concepto, lo que he estudiado, y bueno, y concuerdo con muchos otros teólogos y estudiosos de la palabra que también aprueban esta postura, entonces estoy de acuerdo con ellos. Será un periodo literal de 1000 años sobre la tierra. Otra característica, la capital de este gobierno será Jerusalén. ¿De dónde será? De Jerusalén. Podemos mirar algunos pasajes. Bueno, ahí tengo bastantes, pero miremos algunos. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 3. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 2,
versículo 3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, que es Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad? De ese tiempo, y dice que ¿de dónde saldrá la ley? Saldrá de Jerusalén, de Sión, de Jerusalén. Sión es Jerusalén. Dice que de allí saldrá la ley. Dice, y iremos allí y nos enseñarán, etcétera, etcétera. Entonces, será un gobierno que tendrá como capital Jerusalén. Será como una manera de exaltar a Jerusalén en medio de las naciones. Recuerde que Jerusalén significa ciudad de paz, ¿cierto? Y es la ciudad donde nunca ha habido paz. Entonces, será como un tiempo donde el Señor exaltará en ese milenio, exaltará a Jerusalén. Hay otras citas más, está Miqueas 4, 1 y 2 y verso 7, está Zacarías 8, 3, 22 y 23, Sofonías 3, 20, Salmo 110, 1 y 2 y Salmo 132, 13. Pero bueno, por motivo de tiempo no vamos a mirar todas estas citas. El tipo de gobierno será teocrático, ¿ok? Es decir, que teocracia significa gobierno de Dios, o sea, directamente Dios gobernará, ¿ok? Será Dios gobernando directamente toda la tierra a través del gobierno de Jesucristo. Entonces será un gobierno teocrático, será una teocracia. Muy bien, sigamos. Habrá restauración de la tierra a un estado hermoso. Es decir, recuerde cómo la tierra ha sido golpeada en estos 7 años, sobre todo en los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. La tierra será golpeada terriblemente, la naturaleza ha sufrido, las aguas, los mares, aún los astros, el sol, la luna, las estrellas. Eso ha habido un caos tremendo, una situación muy fuerte. Pero en este tiempo habrá restauración de la tierra a un estado hermoso. Isaías 49, por ejemplo. Isaías 49. Dice versículo 10, no tendrán hambre, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Está hablando de un tiempo de restauración. También Isaías 35. Isaías 35, que habla del futuro glorioso de Sión, de Jerusalén. Dice allí, a partir del verso 1, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado y forzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y en sequedales con manaderos de agua, las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos, y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aquí está hablando de una restauración, de una hermosura, ¿verdad?, de la tierra. Habrá un cambio en esto que Dios va a hacer. Entonces será un reino, será un gobierno donde la tierra estará en un estado hermoso.
Hay otras citas, Joel capítulo 2, versículo 21 al 24, y Amós capítulo 9, versículo 13 al 15. Usted los puede detallar con más tiempo después. Entonces la tierra volverá a un estado hermoso. Ahora, ¿qué más? Sí, una pregunta. ¿Qué es la pregunta? La hermana Soy la Rosa Madero Noriega dice, pastor, ¿y esa palabra es para este tiempo? ¿Esta palabra es para este tiempo? Lo que estamos hablando tiene que ver con la restauración del futuro glorioso de Sión. Ahorita donde estamos no está restaurada Sión, ni está en el futuro glorioso, porque será en el tiempo del milenio. O sea, esta palabra, o estas palabras está hablando de la restauración venidera en el reino milenial, que es lo que estamos mirando. Entonces no es para allá. Ya lo que viene a continuación es el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento, 7 años de gobierno del anticristo, y luego sí, 1000 años del gobierno de Cristo. Entonces todavía estamos un poquito, a lo menos 7 años y un poco más, mientras que Cristo venga por su iglesia. Entonces esto es para el tiempo del milenio, cuando entonces será restaurada la tierra y será restaurada Jerusalén, ¿ok? Bueno, ¿qué más sucederá entonces? ¿Qué más nos dice que pasará en el reino milenial de Cristo? Dice que no habrá fiereza en los animales. ¿Qué no habrá? Fiereza en los animales. Eso es interesante. Miremos por ejemplo Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Allí nos habla del reinado justo del Mesías. ¿Listos? Dice capítulo 11, versos 6 al 8. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Cierto? Dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿De qué nos está hablando allí? De que es quitada la fiereza de los animales. Aquí nos está diciendo que el león, el cabrito, la vaca, el leopardo, todos estarán juntos. Y dice que es quitada la fiereza, como al principio. Acuérdense ustedes que en el huerto del Edén estaban los animales y los animales comían hierba. No se comían entre ellos, comían hierba y jugaban con el hombre, es decir, había cercanía con el hombre, no hay ningún problema. ¿Cuándo vienen los animales a obtener la fiereza? ¿Se acuerdan en la historia bíblica cuándo los animales vienen a obtener la fiereza? Después del que Noé sale del arca. Acuérdense, después de que Noé sale del arca, entonces se coloca la fiereza sobre los animales. Hasta ese momento los animales no eran fieros. Por eso usted ve que en el arca, pues Noé lo que echó fue forraje, pasto, y a comer todo el mundo pasto, porque el león comía pasto, todos comían pasto. Es después de salir del juicio del diluvio, al bajarse del arca, es que Dios coloca la fiereza en los animales. Entonces aquí está diciendo que en el reino milenial vuelve a ser como en ese tiempo. Aquí nos está diciendo que el niño jugará con la serpiente, jugará con ella y no pasa nada. Y dice que incluso hasta el mismo león, que es el más carnívoro, dice acá que incluso el león comerá pasto, comerá paja, comerá forraje, comerá hierba. Entonces se quitará la fiereza a los animales. Bien, tenemos otro pasaje aquí, capítulo 65 de Isaías. 65 de Isaías, verso 17 al 25. Bueno, aquí más que todo habla ya del momento de crear cielo nuevo y tierra nueva. Entonces dejemos ese texto para la lección que viene después. Por el momento miremos entonces que otra característica allí será que los animales no se comerán unos a otros. O sea, no habrá fiereza de los animales. Otra característica del reino milenial, de los 1000 años en que Cristo gobernará desde Jerusalén toda la tierra.
dice que no habrá violencia ni guerras. No habrá violencia ni guerras. Según Isaías 2.4. Si quiere tomar allí. Isaías 2.4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces habrá un tiempo en que no se estas armas, ¿cierto? No habrá guerras, no habrá violencia. Tenemos también Isaías 9, 6 y 7, y tenemos Miqueas 4, 4 y 5. Entonces son textos que nos hablan un poco acerca de esto. Será por ese momento, por ese milenio, será un gobierno de paz. Ya será un gobierno de paz, la tierra será maravillosa, la tierra dará sus frutos, los animales se apacentarán, dicen incluso un niño los apacentará, o sea, no atacarán al hombre, no se atacarán entre ellos, se quita la fiereza de los animales. Será un tiempo hermoso, será un tiempo maravilloso. Algunos dicen, bueno, eso es la historia y ahí termina todo, todos felices y colorín colorado, pero no termina ahí, porque de todas formas recuerden, como le venía contando al principio, recuerde que para el reino milenial pasaron todas las naciones, y en las naciones que están allí hay gente que no ha reconocido totalmente a Cristo como su rey. Hay gente que participaron en la marca de la bestia, es decir, adoraron la bestia. Entonces ahí hay una cantidad de naciones y de personas revueltas. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede cuando termine el reino milenial con esa situación. Por eso, por el momento, no es que todo quedó lindo, colorín colorado y todos felices. ¿Qué le preguntan? El hermano Rafael pregunta que quiénes son los 144.000 sellados. Bueno, eso ya lo estudiamos, pero vamos a mirarlo rápidamente. Usted puede tomar la Biblia. La Biblia aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis. En el capítulo 14 de Apocalipsis, allí nos habla acerca de estos 144.000, pero los describe en el capítulo 7. El capítulo 7 nos dice exactamente quiénes son. Entonces, si tienes inquietud, capítulo 7 de Apocalipsis, allí nos dice, a partir del versículo 4, y oí el número de los sellados, hombres, que fueron sellados en sus frentes. De hecho, el versículo 3 dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes serán? ¿Qué papel tendrán? Siervos, o sea, van a servir a Dios. Aquí nos dice que en el cielo se le dijo a los ángeles: vaya rápido antes de que venga el juicio y vaya y póngale sello a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Aquí nos va a decir cuáles siervos, en medio de la gran tribulación. Oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Escuche, bien clarito dice quiénes son. Esto es interesante porque los testigos de Jehová dicen que los 144.000 sellados son los testigos de Jehová. Y pues si esto lo están diciendo hace cientos de años, entonces, ¿será que ya no hay 144.000? Hace rato hay 144.000 testigos de Jehová. Entonces, esa teoría no tiene ninguna cabida porque el texto, la Biblia, nos está diciendo quiénes son los 144.000. Son personas escogidas para servir a Dios en medio de la gran tribulación, y aquí nos dice quiénes son. Oí el número de los sellados, 144.000 sellados. ¿De dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel, y empieza a describirla hasta el versículo 8. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. Así que si aquí está diciendo cuántos son y cuántos de cada tribu, ya sabemos entonces que van a servir a Dios, que son 12.000 de cada una de las tribus de Israel, o sea que son israelitas, no son testigos de Jehová, son israelitas, y el propósito por el cual son apartados en medio de ese tiempo de la gran tribulación es para que testifiquen y prediquen el evangelio, para que hablen de la oportunidad de salvación. Esos son los 144.000 sellados, no son testigos de Jehová, son judíos, 12.000 de cada una de las tribus. El texto mismo lo indica. Muy bien. ¿Qué otra característica tenemos entonces? Ya hablamos de la fiereza de los animales en el reino milenial. Dice que no habrá violencia ni guerras, ya esta parte también la miramos.
será un tiempo de paz, y se convertirán sus armas en asadones, sus espadas en asadones. Bien, no habrá enfermedad ni dolor, es decir, esto de la enfermedad y el dolor será menguado, digámoslo así, que a la mínima expresión, o prácticamente no habrá esto en el reino milenial. Podemos mirar en Isaías. Isaías nos da mucha luz sobre ese tiempo. Isaías capítulo 32. Dice Isaías 32, 1 al 4. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra en gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen, de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Te está hablando de sanidad, ¿verdad? También tenemos el capítulo 33, verso 24. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Dice que no, ninguno dirá, estoy enfermo. Y el 35, 5 al 7. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavas en el desierto. Bien, allí ya lo leímos, ¿verdad? Este pasaje ya lo leímos, de los redimidos, etc. Entonces habrá un periodo, un tiempo en ese milenio donde la enfermedad y el dolor prácticamente no estará, ¿ok? Prácticamente no estará. Esa es otra característica del reino milenial, del reino de Cristo en la tierra por 1000 años después de la semana 70 de Daniel. No habrá enfermedad ni dolor. Otra característica es que habrá longevidad. Longevidad significa largura de vida. Escúcheme, no que no va a haber muerte. En el reino milenial habrá muerte, solamente que habrá longevidad. Miremoslo a ver. Isaías 65. Bueno, Isaías 61:8 lo dice. Isaías 61:8 nos dice allí: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Isaías 65:20. 65, versículo 20. Dice, no habrá allí... Bueno, es el verso 19. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué está diciendo? Que habrá longevidad. Dice que el anciano cumplirá sus días. Dice que no habrá allí niño que muera de pocos días. ¿Ya? Dice que el viejo, ni viejo que sus días no cumpla. O sea que habrá longevidad. Y está diciendo, porque el niño morirá de 100 años. Cuando dice acá, el niño morirá de 100 años, la palabra que se usa aquí para niño es la palabra que traduce más bien como joven. Está hablando ya de un tiempo de la juventud. Es decir, que está diciendo entonces que, imagine usted, un adolescente de 100 años, todavía, o sea, tiene 100 años y apenas es un adolescente. Apenas está entrando a la etapa juvenil. Quiere decir que entonces habrá largura de años como había casi que en los tiempos del principio. Y dice que y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, aquel que muera de 100 años será más bien como o sea, esa muerte será más bien es como un juicio, como un castigo, ¿ya? O sea, no será normal que mueran de temprana edad. Lo normal será que sus días cumplan. Dice, el viejo cumplirá sus días. O sea que habrá gente que vivirá por centenas, habrá largura de vida en ese tiempo, habrá longevidad. Zacarías también nos habla un poco acerca del reino milenial. Miremos qué dice Zacarías antes de Malaquías.
Zacarías, capítulo 8. Dice, así ha dicho Jehová, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Está hablando de que tendrán muchos años, usarán bastón, bueno, bordón, por los muchos años. O sea, quiere decir que vivirán, habrá vida longeva en el reino milenial. ¿Qué más debemos mirar allí? Bueno, la economía se sostendrá económicamente con diezmos, ofrendas y primicias, según Malaquías 3, que habla acerca de cómo Dios sostenía su templo. Pues bien, la economía, todo esto se sostendrá a nivel mundial precisamente con todo lo que las naciones traerán, lo que las naciones darán. De esta manera se sostendrá la economía. De hecho, algunos proponen que incluso algunas labores para ese tiempo, algunas labores, de pronto, por decir de esta manera, industrias o labores que contaminan abundantemente la tierra, que tal vez ese tipo de industrias no funcionarán, sino que se harán nuevamente trabajos que sean más viables con el medio ambiente, es decir, que la tierra será un lugar muchísimo mejor, casi como al principio, muchísimo más habitable. ¿Hay una pregunta? Sí, señor. El hermano Rafael le manda a decir que muchas gracias. La hermana Marcelita Buritica dice, pastor, buenas noches, una pregunta. En el milenio, ¿la iglesia qué papel tiene? ¿Y estas bendiciones serán también para la iglesia? Muy bien, ahora vamos a mirar qué está haciendo la iglesia. O sea, ahorita vamos a mirar dónde está la iglesia, dónde está la gente. Bueno, vamos a mirar eso. Por el momento estamos mirando las características de lo que está. Entonces, recuerde que la tierra sigue habitada, todavía hay gente, las naciones están, lo que quedaron de todas esas luchas, las naciones están, la gente está viva, animales hay, bueno, y entonces se entra al reino milenial y estamos mirando las características de ese reino. Ahorita vamos a mirar dónde está el resto de gente, la iglesia que fue arrebatada, etcétera, etcétera. Ya vamos para allá. Entonces, se sostendrá económicamente con diezmos, ofrendas y primicias, que es lo que Dios ha establecido. Habrá justicia para todos, ¿ya? Según Isaías 9, según Isaías 11 y según Isaías 65, dice que será un tiempo de justicia, dice que habrá justicia, habrá equidad, ¿verdad? Será un reinado justo. ¿Qué más tendremos? Habrá prosperidad universal. Isaías 65, 24 lo dice, Miqueas 4, 3. Será un tiempo de prosperidad, o sea, la tierra dará sus frutos, el clima será mejor, será un tiempo de mucha bendición sobre la tierra, ¿ok? Será una restauración en ese milenio, en ese tiempo, será una restauración de la tierra. Es como si propusiéramos que hubo 7 años de gobierno del anticristo y ya vimos, ya estudiamos todo lo que pasó, las catástrofes, los juicios, las guerras, todo eso, las pestes, todo. Y ahora se entra a un reino milenial donde es como si hiciéramos un contraste de cómo es cuando gobernó el anticristo y cómo es ahora que gobierna Cristo, el Señor. Entonces, como un contraste de esos dos eventos, ¿verdad? Habrá prosperidad universal. La luz del sol y la luna aumentarán. Recuerde que estamos terminando los 7 años o el último periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. Y recuerde que la luna fue afectada, el sol fue afectado, las estrellas fueron afectadas. Ha salido humo, cenizas que han ido oscureciendo. El sol fue perdiendo su capacidad. La noche era mucho más larga, los días, el tiempo de luz. Entonces, la Tierra va quedando en una condición terrible, y las estrellas y todo. Pero ahora en el milenio se restaura la luz del sol, la luz de la luna, etcétera, etcétera. Entonces dice que el sol y la luna aumentarán, pero sin causar daño. Recuerde que en medio de la gran tribulación fue aumentado el calor del sol, pero quemaba a los hombres y los mataba. En este momento la luz será aumentada, pero no hará daño. Miremos por ejemplo Isaías 30, 26.
Isaías 30:26. Dice la escritura: y la luz de la luna será como luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Entonces está diciendo que hay un resplandor del sol y de la luna, pero no hará daño, sino que será pues hermosa la lumbrera y todo esto. Isaías 60:18. Isaías 60:18 al 22. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por la gloria. Porque no se pondrá jamás el sol, ni menguará tu luna, etcétera, etcétera. Entonces está hablando de que habrá una restauración del sol y de la luna como tal. Es una característica en el reino milenial. Otra característica es que los judíos serán misioneros en todo el mundo. Recuerde que toda la nación judía se acaba de convertir al final de los 7 años de la gran tribulación. Se acaba de convertir, ¿cierto? En la segunda venida de Cristo, toda Israel se convierte a una. Reconocen, les cae el velo y reconocen a una que Él es el Mesías que crucificaron. Reconocen que Jesús, como llaman ellos, Yeshua, es el Mesías. Y ahí lo reconocen y todos se convierten a una. Entonces ahora en el reino milenial son los judíos los que se encargarán de llevar la palabra, de llevar la ley, de enseñar. Serán ellos los encargados de esto. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces se enseñará la ley. Los judíos serán los encargados de hacer esa labor. Isaías 40 también nos dice algo allí, a partir del verso 9. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no te detengas, di a las ciudades de Judá: venid aquí al Dios vuestro. He aquí, dice Jehová el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, etc. Entonces, de todo esto se muestra que directamente de la ley de los judíos, de Jerusalén, de los judíos, saldrá la ley que se enseñará. Dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Entonces serán los encargados de seguir compartiendo, seguir llevando el mensaje o la ley de Dios. Otra característica que tenemos allí, entonces aquí ya aparece los gobernantes. ¿Quiénes gobernarán en el reino milenial? Entonces directamente será un gobierno teocrático, será el Señor, será Dios quien estará gobernando, será nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él estará gobernando. Pero recuerde que también está la iglesia. Recuerde que la iglesia se hacen las bodas del Cordero, termina los 7 años de la gran tribulación, y entonces dice la escritura que en Apocalipsis, que entonces Cristo viene a la tierra en la segunda venida, y dice que vienen los ángeles y que viene su ejército, la iglesia, viene con él. Dice que todos con vestiduras blancas, montados en caballos blancos. Entonces viene Jesús con todo su séquito, toda su iglesia, los ángeles, vienen a la tierra a la segunda venida, que eso ya lo estudiamos, que viene sobre el monte de los olivos, pelea contra el anticristo, la bestia, falso profeta, los echa al lago de fuego, juzga allí los ejércitos de las naciones, ¿verdad? Olla, el lagar dice allí de la ira, y entonces establece su reino milenial. Ahora, ¿quiénes estarán allí con él? Bueno, está la iglesia.
están los apóstoles, están los mártires de la gran tribulación, están los santos del Antiguo Testamento, es decir, aquellos que tuvieron fe en Dios, que obedecieron su ley o trataron de obedecer su ley, que creyeron a Dios desde Adán hasta la época de la iglesia, ya hasta la época de la iglesia, esos santos del Antiguo Testamento. Entonces miremos qué pasa con ellos. Miremos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis a ver qué está pasando con toda esa gente. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice, y nos has hecho... Bueno, aquí está la iglesia, bueno, adorando a Dios. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Reinar sobre la tierra. Ok, la iglesia aparece allí. Miremos Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad con estos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes tienen parte en la primera resurrección? Los muertos que resucitaron como primicias, sí, como las gavillas, como las primicias. Cristo primero resucitó después de la muerte en la cruz, ¿cierto? 3 días, se levanta, resucita Cristo. Dice que hubo una resurrección de otros santos que habían muerto, entonces se levantan algunos de la época del Antiguo Testamento, se levantan allí como primicias, como muestra de la resurrección. Allí comienza la primera resurrección, ¿cierto? Con Cristo, con esas primicias que se levantan. Luego aparece en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y 1 Corintios 15, 51 y 52, nos dice entonces que nos habla del arrebatamiento y nos dice que en ese momento los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero es interesante porque nos habla de los muertos en Cristo, o sea que tiene que ver con la iglesia, los que eran de la iglesia, que creían en Cristo y murieron, desde el día de Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento. Entonces todos los muertos en Cristo se levantan primero, esos se unen a aquellos que ya resucitaron cuando Cristo resucitó, y luego aparece aquí en el final de los 7 años, aparece la resurrección de los mártires de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Se levantan todos. Cuando se termine esta resurrección de los Antiguo Testamento y los mártires, en ese momento, ¡pim!, se completa el número, se cierra lo que se conoce como la primera resurrección, que es lo que nos está diciendo acá. Dice bienaventurado el versículo 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo todos estos que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte, o sea la condenación, no tiene ya potestad sobre ellos, sino que serán, entonces ¿qué serán? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí vemos que estos personajes estarán formando parte del gobierno de Cristo sobre la tierra. Recuerde que en días pasados les expliqué en la lección que vimos acerca del tribunal de Cristo. Vimos y dijimos que era importante el tribunal de Cristo porque allí se probaría las obras de cada uno de los que estamos aquí en la tierra ahora. Llegaremos allá y se probarán nuestras obras, lo que hicimos en el cuerpo, fuera bueno o fuera malo, o sea, fuera útil o fuera inútil. Se probará, dice que así como por fuego. Y entonces cada uno, al quemar todo, digamos así, al quemar lo que llevamos, las obras que hicimos, quedará lo que realmente sirvió, y según eso seremos recompensados con coronas. Estudiamos las coronas también. Recuerde que hablamos un poco que esas coronas nos servirán para rendirlas delante de Dios en el momento de la adoración, delante del Señor, pero que también según el grado de qué fue lo que hicimos y cómo fuimos premiados, que eso también nos podría llegar a servir en cómo nos iban a ubicar, qué posición nos darían en el momento de gobernar con Cristo en el reino milenial. Entonces, aquí dice que estaremos gobernando con el Señor. Lo dice aquí, Apocalipsis 5:10 ya lo leímos, Apocalipsis 25, tenemos por ejemplo Mateo 19:28. Vamos a Mateo 19. Mateo 19:28.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando entonces de colocar en posición de gobierno. Y tenemos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Ezequiel, Daniel. Vamos a Daniel. Capítulo 7. A partir del versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces ahí está hablando del gobierno. Dice versículo, para continuar aquí, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahí está hablando del gobierno de Cristo y el gobierno de los santos con él. Entonces, aquí nos da la idea de que la iglesia, los apóstoles, los santos del Antiguo Testamento, bueno, apóstoles forman parte de la iglesia, los mártires que salieron de la gran tribulación, estos fueron los que fueron decapitados, torturados por no dejarse sellar, por no negar a Cristo, murieron. Pero aquí aparecen resucitados y los santos del Antiguo Testamento para ser puestos para gobernar con Cristo en el reino milenial. Ese es el papel que estarán jugando estos personajes allí. Será un reino santo. Según Isaías 35 leímos que será camino de santidad, casa de santidad. Zacarías 14:20 también nos habla que será un tiempo santo, ¿verdad? Será un gobierno santo. Es decir, no habrá tabernas, ni habrá discotecas, ni bueno, todas las cosas, será un gobierno, un reino santo. Prevalecerá el amor y la rectitud, según Isaías 9:6 y 7, 11:5 y 32:1 al 5. O sea, habrá amor, habrá paz, no habrá guerra, las enfermedades realmente prácticamente no estarán, el dolor, habrá muerte, pero habrá longevidad, etcétera, etcétera. Muy bien. La gloria de Dios se manifestará en todo tiempo, según Isaías 4:4 al 6 y Ezequiel 43:1 al 5. Entonces esto nos habla de algunas características del reino milenial. Tenemos también, para ir terminando, tenemos también que habrán dos diferentes grupos que estarán en la tierra durante el reino milenial. Estarán aquellos con cuerpos glorificados y aquellos que estarán con cuerpos terrenales, que son las naciones que vivieron a través de la gran tribulación y no murieron y pasaron al reino milenial. Entonces, en ese momento del reino milenial, en la tierra habrá gente como usted y como yo, sencillamente seguimos, cambiamos fue de presidente, pero seguimos, igual, ahí están las naciones, y habrá gente, por decirlo de esta manera, que tienen cuerpos glorificados, ¿ya? Son aquellos que resucitaron en el arrebatamiento de la iglesia y la iglesia que fue transformada para ser arrebatada al cielo. Entonces tendrán cuerpos glorificados, ¿verdad? Cuerpos glorificados son aquellos cuerpos que se nos darán para poder no solamente vivir en la tierra, sino también poder vivir en el cielo, para poder trasladarnos, bueno, así como de una manera supersónica, es decir, como el cuerpo con el cual resucitó Cristo. Recuerde que atravesaba las paredes, recuerde que si quería que lo vieran, lo veían, y si quería se desaparecía, ¿cierto? En un momento, y que luego le dijo a los discípulos después de 40 días estar con ellos, bueno, me voy, y ascendió y se fue al cielo, ¿ya? Entonces un cuerpo especial, glorificado, un cuerpo hecho de otro material, por decirlo de esta manera. Entonces para el reino milenial, en la tierra habrá gente que tendrá cuerpo glorificado, que formaron parte de la iglesia, y habrá la gente, las naciones, que estarán viviendo común y corriente. Muy bien. Los de los cuerpos glorificados serán los que forman parte de la iglesia, que recibieron cuerpos glorificados en el arrebatamiento. Aquí están las citas: 1 Tesalonicenses 4, a partir del verso 13, 1 Corintios 15, a partir del verso 21 y 51. Y los que hayan resucitado después del regreso de Cristo a la tierra, Apocalipsis 20,
4 al 6, los que tienen parte en la primera resurrección, dice allí. 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las... Aquí es interesante este versículo porque dice, y los que recibieron la facultad de juzgar. O sea que no todos, de toda esta gente, no todos, pero sí una mayoría tendrá la facultad de juzgar, ¿ok? De estar como gobernantes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, los que no adoraron la imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, está diciendo acá que toda esta gente, bueno, hay gente con cuerpos glorificados y están las naciones, ¿ok? Ahora, aquellos con cuerpos terrenales pueden ser subdivididos en dos grupos, los creyentes gentiles y los creyentes judíos de Israel, o sea, la gente que cree que son de otras nacionalidades y la gente que cree que son los judíos, ¿verdad? Pero también, en medio de todo eso, tenemos gente dentro de las naciones que recibieron la marca de la bestia, pero están en el reino milenial, y que no están de acuerdo con el gobierno de Cristo, y que no aceptan el gobierno de Cristo. Gobernará 1000 años y será todo hermoso y maravilloso, sin embargo, no estarán de acuerdo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí le di unas características del reino milenial, 1000 años. Ok, pero ese milenio termina. Esos 1000 años se cumplen, terminan. ¿Qué va a pasar cuando los 1000 años prácticamente estén por terminar? Bien, eso es lo que vamos a mirar. Por último, Satanás será suelto. Puede leerlo ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 7. Dice la escritura: cuando los 1000 años se cumplan, o sea que tienen cumplimiento, terminan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Se acuerdan dónde estaba el diablo? Estaba en una prisión, estaba encadenado por 1000 años. Pero cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, usted pudiera decir, pero ¿a quién se le ocurre soltar al diablo con lo malo que ha sido? Ya está guardado, ¿a quién se le ocurre soltarlo? Pero escúcheme. Recuerde que todavía están las naciones sobre la tierra. Hay gente que no creyó, hay gente que tiene la marca de la bestia. Recuerde que está la iglesia que vino. Recuerde que está Israel convertido. Recuerde que está Israel predicando la palabra. Muy bien. ¿Qué sucede? Sucede que no todos se han convertido. Sucede que no todos están de acuerdo con el gobierno de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Leámoslo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, por toda la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué va a hacer el diablo cuando lo suelten? Empezará a recorrer toda la tierra y empezará a engañar, dice acá, empezará a recoger, a recuperar a todos aquellos que están en el reino milenial, pero no están de acuerdo con el gobierno de Cristo. No están a gusto con el gobierno de Cristo. Recuerde, hay gente incluso que recibió la marca de la bestia allí. Entonces hay gente que no está de acuerdo con el gobierno de Cristo y sencillamente el diablo vendrá por todas las naciones y volverá a recogerlos y hará un ejército. Bien, ¿qué dice el texto? Y subieron sobre la anchura. Dice que toda la gente que él va a traer es como la arena del mar, o sea, será una multitud. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? La ciudad amada, dice ahí. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué va a suceder entonces? Va a suceder entonces que en ese momento el diablo es suelto, va a terminar el reino milenial o prácticamente está por concluir. Sueltan al diablo, sale y recoge a toda su gente de todas las naciones, arma un ejército y se viene a darle golpe de estado al gobierno de Cristo en Jerusalén. Suben por toda la anchura de la tierra y van hasta Jerusalén para darle golpe de estado y derrocar a Cristo. Eso es lo que va a hacer.
uy, pero con el gobierno de Cristo tan bonito, tan lindo, habrá gente que le ponga cuidado al diablo. Siempre hay gente que le pone cuidado al diablo. Entonces, la gente que no estuvo de acuerdo, la gente que todavía tenía en su corazón la maldad, que todavía, que digamos así que habían sido sellados, que reconocían no a Jesús sino al diablo, a la bestia. Entonces, toda esta gente será recogida, será reunida para ir a esa guerra. Dice que subirán contra Jerusalén, subirán contra Cristo, contra su gobierno, pero ¿qué va a suceder? Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso es lo que se conoce como la última gran batalla. Así se conoce ese espacio, se conoce como la última gran batalla, y se conoce con el nombre de la batalla de Gog y Magog. Bueno, el nombre de Gog y Magog en Ezequiel también aparece como un tiempo en la gran tribulación donde Gog y Magog se levantarán contra Israel, eran guerras. Se dice que Gog es una palabra que traduce como gobernante, como líder, ¿verdad? Como gobernante. Y Magog, se toma la identidad de Magog como Rusia. Se cree que en el inicio prácticamente de la gran tribulación, el líder de Rusia reunirá y hará una guerra contra Israel en ese tiempo de la gran tribulación. Pero aquí pareciera como si estuviera haciendo un recorderis de ese deseo por venir a acabar otra vez con los judíos, ese antisemitismo. Entonces aparece aquí como, por eso dice el texto, dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Entonces, como haciendo un recorderis de lo que pasó en la batalla en medio de la gran tribulación de Rusia, reuniendo ejércitos para venir contra Israel, y haciendo ese recorderis dice que será como lo mismo, la batalla de Gog y Magog, se le da ese nombre a esta batalla final, como recordando ese evento. Y otra vez el diablo recogerá a su gente para que vengan y den golpe de estado. Es lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog, ya en el final del reino milenial. Pero ¿cuánto durará esa batalla? Lo que se demore descender fuego del cielo y consumirlos a todos los que vienen como ejército del diablo, todos ellos serán consumidos de una sola vez. Dice, y el diablo, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hay un lugar, no sé dónde está, pero hay un lugar que Dios tiene preparado que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Así se llama, así lo llama la Biblia. Es un lugar no de destrucción, es un lugar de condenación. Digo esto porque pues, los testigos de Jehová proponen que las almas malvadas, los malos, serán aniquilados. Aniquilados es que ya no existen nunca más. No, eso no va a pasar jamás. Porque tanto el hombre como los ángeles Dios los hizo eternos. Entonces, como los hizo eternos, no puede decir, bueno, ustedes son pecadores, los voy a explotar y ya, no existen. No, seguirán existiendo. El diablo seguirá existiendo. Los ángeles caídos seguirán existiendo. Los demonios. Las almas de todos los condenados seguirán existiendo. El anticristo, el falso profeta, seguirá existiendo. Solamente dice acá que fueron lanzados a un lugar, una prisión, por decirlo así, que se llama lago que arde con fuego y azufre, y dice ¿para qué? Para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, solo será un lugar de dolor, de sufrimiento, del cual nunca se saldrá. ¿Ok? Entonces dice que el diablo tampoco es destruido, sino que es echado allá. Las personas, los que hicieron parte del ejército, murieron. Ellos ahí en ese momento mueren, son quemados, ¡pra! Y se murieron. Ya no han sido echados al lago que arde con fuego. ¿Quiénes están al final del reino milenial? ¿Quiénes están en el lago que arde con fuego y azufre? Están la bestia, el falso profeta y el diablo, ¿cierto? Con sus demonios allá. Allá estará todo ese séquito metido allá. De esa manera termina el reino milenial. Ahí se acaba el reino milenial. Hay una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Durante el milenio la iglesia tendrá memoria de su vida pasada? Por ejemplo, la familia. Bueno, muy interesante esa propuesta, aunque básicamente esa propuesta, bueno, no la vamos a resolver aquí, porque eso sería como un tema de qué pasa cuando estamos muertos, ¿ya?
Ahí la iglesia estará. ¿Tendrá memoria? ¿No tendrá memoria? Bueno, eso es parte de un estudio de qué pasa después de la muerte, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos muertos? ¿Qué pasa allá? Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo adelantarle pronto es que recuerde que en Apocalipsis, precisamente en Apocalipsis estamos viendo la gente muerta, la gente de arriba en el cielo, ¿cierto? La gente muerta. Y dice Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9, aparece allí los santos, la gente que ha sido arrebatada, la iglesia que está en el cielo, y dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué se están acordando? De que fueron redimidos. Y esa redención pasó acá. ¿Se acuerdan de que están en el cielo? La iglesia, bueno, estamos allá, pongámoslo así, la iglesia allá, estamos allá. Y dice, adorando al Señor, reconociéndolo como el Cordero que nos ha redimido para Dios. Y dice, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿De qué se acuerdan? De que formaban parte de pueblo, linaje, lengua y nación. ¿Se acuerdan que hay otras lenguas? ¿Se acuerdan que hay naciones? O sea que de algo se acuerdan. Aquí están diciendo que hay algo de memoria. Porque si no se acordaron de nada, dirían: Señor, te adoramos porque estamos aquí, pero no se acuerdan de nada. Porque es que lo adoramos, pero aquí está diciendo que se acuerdan de que fueron redimidos. Para ellos, o la iglesia, pongámoslo así, nosotros la iglesia estando ya, habiendo muerto, habiendo sido transformados y estando en el cielo en el arrebatamiento, ya estamos en el cielo, o sea, ya estamos allá. Para acordarnos que somos redimidos, tenemos que acordarnos que eso pasó en la tierra. Y si nos acordamos de que fuimos redimidos, tenemos que entender, o sea, saber que fue redimido. O sea, que yo debo entender que fui pecador, porque entonces redimido de qué. Yo debo entender que yo estaba mal, que yo pequé, que yo hice lo malo. Y fui redimido, porque eso es la redención, ¿cierto? Ser salvado mereciendo la condenación. Debo acordarme de algo de eso, ¿verdad? Y aquí dice que conocen al Señor, a Cristo, y dice que hay conocimiento de que fui de una tribu, de una lengua, de un pueblo, de una nación. O sea que hay algo de conocimiento. ¿Cuánto? Bueno, eso lo estudiaremos después, qué pasa allá en la muerte, ¿verdad? Cuando estamos muertos. Pero hay algo de conciencia, según nos deja ver este pasaje. Entonces, de esa manera termina el reino milenial, ya explicamos, se acaba la semana 70, termina con la batalla de Armagedón, se juzga al anticristo, a la bestia, y comienza el reino de 1000 años sobre la tierra, literalmente, donde habrán las características que vimos, y en ese transcurso de 1000 años el diablo comienza siendo encarcelado, pero al final ya de los 1000 años el diablo se suelta, recoge su gente, hace una guerra, la batalla de Gog y Magog contra Cristo, fuego del cielo los consume. Las personas que formaban parte de ese ejército quedaron muertas, achicharronadas, no pasamos nada más con ellos, bueno, van al infierno en ese momento, y el diablo en sus demonios todos van al lago que arde con fuego y azufre, y termina el reino milenial. ¡Tin! Se acabó. ¿Qué sigue? ¿Qué sucede después? ¿Qué pasa cuando terminan los 1000 años de gobierno? ¿Qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con la gente que no ha resucitado? Desde Adán hasta ese momento hay gente que está muerta, que no se ha levantado. Por eso hablamos de una primera resurrección, pero hay dos. Bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección y los de la segunda. Por eso dice el texto: y los otros muertos no volvieron a levantarse hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que se van a levantar. ¿Y a qué se van a levantar? ¿Y cuánto se van? Ah, bueno, dejemos hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios, y de esta manera entonces mañana, ¿qué es? ¿Sábado? Entonces continuará para la próxima semana. Vamos a orar, y de esta manera le damos gracias al Señor. Padre bueno, te honramos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias por dejarnos comprender, Señor, esos misterios, esas verdades que están contenidas en tu palabra. Señor, lo más importante que podemos rescatar es saber que lo que tu palabra dice se cumple. Que tú reinarás un día 1000 años sobre esta tierra, y los que hoy tenemos la oportunidad de ser tu iglesia, de creerte, de caminar según tu palabra y no según nuestras tradiciones y nuestros principios, sino según lo que tu palabra nos enseña. Tenemos la oportunidad de un día
ser la iglesia que está contigo en el cielo, estar en las bodas del Cordero y venir contigo, Señor, es el momento de privilegio a gobernar sobre la tierra, sabiendo que el diablo no tiene más potestad en nosotros, ni la enfermedad, ni la muerte, ni el dolor, ni nada de eso, ni el pecado, sino que ya estamos inmunes a todas esas cosas. Señor, gracias. Permítenos seguir perseverando y seguir avanzando, Señor, porque el tiempo de tu venida está cercano, Dios, y necesitamos estar preparados. Muchas gracias, Padre bueno, a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde. Compartan estos videos con sus familias para que también aprendan de esto. Dios les bendiga y hasta la próxima.